El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, estimados amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga, su servidor Carlos Paz López, y buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, amigas y amigos que nos sintonizan a nivel nacional a través de la potente Radio Globo en sus frecuencias en los distintos departamentos. Saludamos a cada uno de los rincones del país que están pendientes de Cuarto Poder. Gracias también a aquellas personas que nos sintonizan a partir de las 6 de la tarde. Les recordamos que estamos en CHTV, canal hondureño de televisión, también a nivel nacional. Las plataformas en internet también nos puede ubicar como Globo TV Honduras en vivo en estos momentos y busque Cuarto Poder en Facebook, en Twitter y en las distintas redes sociales, en YouTube también. Ahí están guardados nuestros programas por si usted quiere ver programas de archivo. Esta tarde, don Carlos, seguimos hablando del Código Penal. Si bien es cierto, pues las posturas son claras de un sector y de otro, es importante poder ahondar en ellas con los expertos, con los que conocen del tema. Pero antes les recuerdo que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación. En sus diferentes plataformas también usted puede accesar de manera inmediata a la información en tiempo real, lo que ocurre en nuestro país. Búsquenos como El Pulso en las redes sociales y en la página web www.elpulso.hn, y somos también una cortesía del Observatorio del Poder, don Carlos. El Observatorio del Poder, cuya misión es proveerle información de las funciones ejecutadas por los diputados en el debate en el Congreso, las iniciativas de ley como mociones, manifestaciones, pero también el trabajo en cifras. El trabajo en cifras en las comisiones ordinarias que se dan en el Congreso Nacional y organizaciones especiales, para que usted tenga conocimiento a la hora de participar como debe ser un Congreso abierto, democrático, pluralista. Así es, don Carlos. Hoy es martes 9 de junio ya del año 2020, segundo día de la apertura inteligente, y no puedo dejar de mencionar, como lo hemos hecho los últimos días, exigir a las autoridades, a los que nos gobiernan, que presten atención a lo que está sucediendo en estos momentos en las calles con esa apertura que de inteligente no tiene nada y que al final pues nos va a llevar a una situación bien complicada. Ya están colapsados los hospitales, ya no caben más pacientes para el COVID-19, ya no hay camillas, no hay respiradores. Salió un mensaje lamentable, don Carlos, y le hago esta reflexión antes de entrar al tema, de una doctora donde pues prácticamente con lágrimas en sus ojos describen un audio que circula en las redes sociales lo precario que está el sistema de salud, y si esto sigue aumentando pues la capacidad sanitaria del país no se va a dar abasto, y al final pues literalmente vamos a ver personas muriendo en la calle por COVID-19. Hoy un señor estaba siendo atendido en esa famosa carpa de nylon que hay afuera del hospital escuela y que está amarrada en el piso con bloques. Hoy un señor pues ya no cabía en esa carpa y tuvo que ser atendido afuera con su respirador en la calle prácticamente. Entonces miren, ahí está la imagen, esa es, ¿verdad, Cristian? Gracias, Cristian. Si nos sintoniza a través de Globo TV puede observar la realidad del sistema de salud en nuestro país. 80,000 millones, ¿para qué? Para atender a estas personas mayores de edad en la calle. Ya no hay cupo en los hospitales, don Carlos. Así que hacemos el llamado enérgico, por favor, esos miles de millones, que se miren. Ya nosotros no lo hacemos por criticar o porque es una campaña en contra de los que nos gobiernan o porque somos de un partido político, sino que porque ya da tristeza y uno no sabe cuándo va a ser un familiar de uno que le toque llegar al hospital y que lo tenga que atender en el suelo o en la calle. Es en contra de la deficiencia de los entes gubernamentales responsables de ejecutar la estrategia contra la pandemia del COVID-19, y desde luego que se responsabiliza al gobierno central
porque si nosotros vemos, es él el que se pone al frente y está promoviendo otras campañas como si estuviese en campaña proselitista. Don Carlos, lo Como interrumpo. en campaña proselitista, Lo haciendo interrumpo ofertas. y después vamos a tener tiempo de ampliar en ello porque ya está nuestro invitado conectado y me dicen que tiene poco tiempo, así que Adelante. lo aprovechamos para entrar al tema de esta tarde. Código Penal. El abogado Hermes Ramírez nos acompaña, asesor del Congreso Nacional, doctor en Derecho Penal y que también estuvo ayer como moderador de esto que llamó mucho la atención, de la participación de los influenciadores o los influencers, como decimos en inglés, que son aquellas personas que a través de las redes sociales tienen varios seguidores y pues generan contenido y eso hace que tengan una influencia en la sociedad. Participaron ayer y comienzo preguntándole por eso, abogado, y le doy la bienvenida a Cuarto Poder. Cuéntenos cómo estuvo este proceso de participación de los influencers. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me siento muy privilegiado de poder estar aquí en su programa, en Cuarto Poder. Sabemos que es un espacio de comunicación bastante visto por los hondureños a nivel nacional y estamos pues contentos de poder dirigirnos a la nación y sobre todo poder evacuar las dudas con respecto a esta normativa. En efecto, ayer se abrió el espacio no solamente a los influencers o bloggers, como popularmente se les hace referencia, sino que también otros diversos sectores a lo largo de esta semana y la semana anterior hemos estado en procesos de diálogo con respecto a la normativa, evacuando algunas dudas y sobre todo algunos conceptos, aclarando conceptos de una campaña casi de desinformación que se ha vinculado alrededor del Código Penal. Pero considero que fue positivo el ensayo, un ensayo histórico. Recuérdense que este fue el primer parlamento que en la historia casi de América Latina ha tenido la oportunidad de abrir un espacio para escuchar a los influencers, las personas que se comunican a través de las redes sociales o que generan algún grado de opinión. Precisamente que va ligado con ese concepto del Cuarto Poder que tiene el programa, porque realmente las redes sociales hoy tienen ese espacio a nivel nacional. Correcto, y se generó mucha crítica a nivel nacional por este tema, porque muchas personas piensan que el influencer no tiene capacidad y que solo es para entretener al público. Yo sé que hay muchas personas con capacidad. Es más, yo creo que estos espacios se tienen que abrir, abogado, no solo en este sector, sino que en varios sectores, aprovechando el poco tiempo que queda para la entrada en vigencia del Código Penal y que existe una verdadera participación. No sé qué nivel de influencia se tuvo o qué pudieron recoger de importante de la participación de estas personas. Yo creo que es importante la opinión de ellos porque ellos establecen una comunicación en doble vía. Generan contenido, pero reciben también mensajes y ahí se puede captar cuál es la noción de la población en general a través de las redes sociales. ¿Se va a tomar en cuenta o se rescató elementos importantes de la participación de ellos en esta conferencia? Sí, hay algunos temas que fueron casi objeto unánime de introducción, los temas vinculados con aspectos relativos al narcotráfico, que pudimos nosotros aclarar estos conceptos de narcotráfico, temas también relacionados con el secuestro, con la corrupción, que es el tema casi principal, que en su mayoría genera algún tipo de expectativa, y otros temas vinculados con aspectos propios del marco conceptual de los delitos. Se hizo alusión al tema del aborto, que usted sabe que esos temas siempre son debatidos en las redes sociales, son puntos en los cuales nunca como sociedad vamos a estar de acuerdo si a favor o en contra del aborto, y otros temas relativos quizás a delitos más que todo vinculados con el tema patrimonial o con la dinámica social, como el asunto del robo, el asunto del hurto, algunas interpretaciones que se pudieron aclarar el día de ayer. Hubo algún tipo de malestar porque eran 500 personas las que estaban ahí. Duró una jornada de casi 3 horas con 20 minutos que estuvimos conectados desde las 7 de la noche hasta aproximadamente las 10:20. De hecho, se hizo una votación al final si querían ellos nuevamente el día de hoy hacer un espacio. O no lo querían hacer, y ganó la votación por mayoría que sí querían nuevamente tener un espacio, y hoy alrededor de las 6 de la tarde otra vez volveremos a estar conectados con ellos para terminar de evacuar. Casi fueron 18 puntos alrededor de las participaciones, pero hubo gente que no tuvo la oportunidad porque en un auditorio de 500 personas, que Zoom permite 500 personas,
casi había una lista de espera de 200 personas que querían entrar, y esa misma presión generó que a veces entraran unos y otros estuviesen o se salieran, etcétera. Pero fue un excelente ensayo realmente. Buenas tardes, doctor Ramírez. Carlos Paz. Gracias por estar con nosotros en Cuarto Poder. Se ha mencionado, doctor Ramírez, que se han establecido delitos en el nuevo Código Penal que, como se dice, sacados de la manga de la camisa porque no se ha expuesto el argumento jurídico, tales como castigar los sentimientos cuando se hacen grafitis o pintas en los edificios públicos abandonados. La antigua Casa de Gobierno, en el centro de la capital, también hay un edificio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para poner algún ejemplo, que están abandonados y deteriorándose y no se vuelve necesario que mencionemos para qué son utilizados. ¿Cómo se establece, o los criterios sería para penalizar estos tipos de delitos? Siempre en ese orden. Como periodista se me dice que si yo lacero los sentimientos religiosos de otra persona, puedo ser demandado. ¿Qué castigo me pondrían? ¿O cómo se estableció ese tipo de delito? No, hay un sector de la sociedad que cree que no es así, porque obviamente es un concepto erróneo, de que existe algún tipo de criminalización de la protesta, y eso no es así. En el marco del ejercicio de las libertades, todos, absolutamente todos, indistintamente de la posición ideológica que tengamos o política que tengamos, en el ejercicio de nuestros derechos podemos manifestarnos y podemos generar algún tipo de opinión, hacer marchas y caminar por las calles de las principales ciudades haciendo manifestaciones. Lo que el Código Penal en algunas conductas establece prohibiciones es cuando usted daña la propiedad, cuando usted de alguna u otra forma pone en riesgo la vida de las personas, como ha sucedido en algunos eventos donde se pone en riesgo la vida de ciertos ciudadanos, por ejemplo, que en algunos actos de manifestaciones se intenten lanzar bombas o lanzar algún tipo de acciones que vengan encaminadas a lacerar la integridad física de las personas. Eso es castigado aquí en todo el mundo, no son conductas propias, pero la manifestación pacífica no va a ser castigada, ni tampoco el tema de la expresión artística, que es esta expresión callejera que se da generalmente. Si usted ve países sudamericanos como Chile, ve países como Argentina, todo este graffiti representa una manifestación artística dentro de las calles o dentro de los que se consideran bienes públicos. El asunto es que no sea una especie de mecánica de graffiti que venga encaminada a tratar de deteriorar el inmueble o tratar de afectar el inmueble, que son aspectos totalmente distintos. Usted ha visto que creo que fue en Villanueva, en Cortés, los amigos que nos ven de allá, que hubo un grupo de artistas de la localidad que hicieron y pintaron en un mural un esquema alusivo a los médicos, que son los principales salvadores que en este momento están al frente de la lucha contra el COVID. Y manifestaciones propias de este nivel no son penadas. Lo que el Código Penal en el tema de las amenazas, en el 246, establece algún tipo de sanción y lleva esas amenazas, incluso aquellas que se vierten por las redes sociales o que se vierten por cualquier medio telemático, cuando la persona se considera afectada en este tipo, Carlitos. Eso es básicamente lo que el código establece, y lo que no criminaliza en ningún momento la protesta. Como yo escuché, me asusté cuando vi una publicidad que decía que se criminalizaba la protesta hasta 20 años. Eso es porque la gente está mal interpretando el artículo 587, que es precisamente el artículo del terrorismo, que son los actos de terrorismo, están juzgados en Honduras y están juzgados en todos los códigos penales de América Latina. Pero hay figuras interesantes, Carlitos y Ramón, también que debemos nosotros de darles el espacio de la correcta interpretación y a veces no dejarnos llevar por esas campañas donde solo un parrafito se lee del artículo y no se lee en un contexto más integral o más amplio. Abogados y organizaciones de sociedad civil que adversan la entrada en vigencia no están en contra del Código Penal, con la entrada en vigencia del mismo, porque consideran que deben de realizarse reformas, y es lo que le consulto. ¿Se puede reformar algo que no se haya puesto en práctica ni siquiera una hora?
Ya hay una manifestación de algunos sectores. Recuérdese usted que hay una comisión integrada que es la que está analizando algunas posibles reformas. También el Poder Ejecutivo en algunos delitos, en estos delitos que tienen que ver contra la criminalidad, específicamente el tema de la asociación ilícita, la asociación para delinquir, el delito de extorsión, que consideran ellos que debe de darse una revisión, y otros sectores de otras organizaciones también como grupos feministas que se han manifestado en cuanto a tratar de establecer nuevas reglas o por lo menos nuevas circunstancias en el tema del femicidio y otras figuras delictivas. Perfectamente estas han sido recibidas. Debemos de nosotros saber diferenciar que hay conceptos que a veces del campo de la protesta tienen que saltar al campo de la propuesta para poder analizar y para poder tratar de establecer algún proceso de contrarreforma. De hecho, en este momento la Comisión Legislativa está trabajando arduamente. Se ha tenido contacto con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que la señora Alba, la señora se llama, la comisionada que llegó hace poco al país, Isabel Alba Ladejo, que es una señora, creo que de nacionalidad española, que está representando ahora el alto comisionado. Ella ha prestado colaboración y se ha puesto a disposición para prestar una colaboración técnica para poder respaldar los procesos de revisión. Ya también el presidente Oliva, junto con la comisión, ha manifestado que inmediatamente después de que entre en vigencia el código, sobre la misma vigencia se van a ir haciendo procesos de reforma en aquellos puntos de construcción que se consideren vía comisión a raíz de estas iniciativas que se están dando. Pero recuérdense que el código no es una ley escrita en piedra. Creo que eso es el mensaje más importante. Hay sectores que se manifiestan a favor de unos artículos, otros que se manifiestan en contra de otros, pero si usted lo revisa, de los 635 artículos que tiene el código, quizás es un promedio de unos 28-30 delitos o 28-30 artículos, que es donde se ha existido mayor campo de reflexión social en relación a esto, pero hay un promedio de casi 600 artículos que nadie habla de ellos. Entonces, en esas circunstancias, perfectamente, una vez pasado y superada la barrera del 25 de este mes de junio, se van a hacer las reformas. El Congreso creo que estará regresando a la presencialidad si las cosas se logran estabilizar en el país alrededor de finales de julio. Pero por lo tanto en las comisiones se ha estado trabajando activamente de forma virtual, haciendo distintas reuniones para tratar de revisar la norma y buscar estos encuentros. Entonces yo creo que hay aspectos positivos que se van a sacar de todas estas cosas. No debemos nosotros considerar que el código es adverso. Recuérdense que el código no es una ley que le va a otorgar privilegios a nadie, sino que más bien al contrario, es una ley que va a juzgar y va a determinar quién va preso y quién no va preso. Y hay algunos sectores que han presentado propuestas, se ha accedido a ellas. Recuérdese usted, Ramón y Carlitos, que el Colegio de Periodistas de Honduras presentó también la derogatoria del artículo 28 y de la revisión de los delitos contra el honor. Ya en el artículo 28 se hizo la aprobación vía Cámara de poder dar pie a la derogatoria y se está reflexionando en contra de los otros delitos. Quizás se irrumpió un poco la discusión en la comisión por el tema de que desde el 14 de marzo todavía seguimos nosotros en confinamiento, pero se ha ido caminando sobre la base de la reflexión de esto. Y eso es lo importante, creo que como hondureños podamos nosotros dimensionar el espacio que tenemos. Sí, abogado, usted dijo algo muy importante, y aquí entra otro tema, el tema del narcotráfico. Usted dijo que esta es una cuestión de interpretación, de saber analizar y profundizar bien estos temas. Saber leer, sobre todo. ¿Cómo interpreta usted esto que en el nuevo Código Penal, en el Código Penal vigente, las penas por tráfico de drogas van de 15 a 20 años. En el nuevo código se establecen de 7 a 10 años, y aquí se agrega el elemento que si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, se habla de penas entre 4 y 7 años. O sea, penas que ni siquiera podría ir a la cárcel alguien que trafique. Y no me habla aquí de cantidad, o no sé si no lo leí todo, pues usted corríjame sobre ello. O sea, alguien que trafique una gran cantidad de toneladas podría castigarse solo con 4 años, de 4 a 7 años. Usted tiene el código en la mano. Si usted tiene el código en la mano, y creo que está leyendo el artículo 311, sí. Ese artículo 311 hay que darle la lectura, porque como es un aspecto técnico, hay que saltar del artículo 311 al artículo 321. En el 321, si usted ve, en el 321 donde están las definiciones, ya le establece el techo
los techos a partir de los cuales se va a considerar droga de gran importancia o droga de menor importancia en virtud de esos techos que están ahí. Lo que sucede es que la legislación de drogas nuestra, que es una legislación de los 80, es una legislación desfasada, tiene a veces muchachos que en los barrios y en las colonias usted sabe que el consumo de la marihuana, que no es una droga de gran daño a la salud, sino que más que todo representa una especie de alucinógeno. Este tipo de circunstancias de la marihuana, de la cannabis sativa, que en los barrios y en las colonias los jóvenes la consumen, hay muchos jóvenes que están detenidos. A veces llevan procesos judiciales de 2-3 años dentro de los centros privados de libertad, quizás por 4, 5, 6 carrujos de marihuana, que se considera en algunas legislaciones que esos temas deberían de ser temas esencialmente de consumo de drogas, no de tráfico, porque ellos no son traficantes a escala grande, y que se les debe dar un tratamiento diferenciado para internarlos en un centro y tratar de desintoxicarlos de ese tipo de estupefacientes. La diferencia es que la legislación anterior de drogas no establecía la cantidad específica para que la persona pudiese ser acusada. Cualquiera de nosotros podría andar un bolsón lleno de droga y vamos a recibir la misma pena de 15 a 20 años por andar un furgón completo lleno de cocaína. Todas esas circunstancias, el nuevo código lo que hace es que establece una gradualidad, específicamente de los delitos, establece una gradualidad de las penas en virtud del monto o de los techos de droga con los cuales se pueda encargar a alguna persona. También escuché, creo que hubo un político que emitió unas aseveraciones bastante delicadas en relación a que este Código Penal también en esos casos de narcotráfico las personas no iban a ser enjuiciadas en Estados Unidos, lo cual es absolutamente falso. Más bien me sorprendió porque una opinión de ese nivel, de una persona que se considera que es experta en ella, debería de darle una reflexión más profunda. Me refiero al artículo 9, literal 3, que es el principio de justicia universal. Las personas enjuiciadas, en este caso por cualquier delito que en otros contextos internacionales hayan cometido, perfectamente van a poder ser extraditadas. Lo que establece el artículo 9, literal 3, no es que se frenan las extradiciones, no. El artículo 9, literal 3, que lo que desarrolla es el principio de justicia universal. Este principio de justicia universal vuelve a la legislación hondureña, vuelve al Código Penal hondureño, lo vuelve complementario, es decir, nuestra jurisdicción se vuelve una jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional o de cualquier juzgado o corte del mundo, que ante la imposibilidad del juzgamiento de un criminal internacional, entonces que no pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional o por ese país y busque refugio en Honduras, entonces nuestra legislación se vuelve complementaria para poder juzgarlo aquí en Honduras ante la imposibilidad que tengan estos estados y la Corte Penal Internacional de poderlo juzgar. Entonces ese tiene otra dimensión distinta. A veces son aspectos bastante técnicos y por eso son de difícil comprensión, porque sabemos nosotros que si bien podemos hacer una interpretación social todos los hondureños de las leyes, porque es un tema también de establecer las normas de convivencia dentro de un territorio, pero a veces hay ciertos conceptos que sí debemos de darles una visión más técnica. Doctor Ramírez, ciudadano de la República de Honduras, el contexto en que se aprueba el nuevo Código Penal, en el cual muchos de los diputados participantes en el debate, en la discusión y aprobación de los artículos, de los capítulos del nuevo Código Penal, están señalados, encausados en los juzgados del país. Incluso más de uno en las Cortes de Nueva York. ¿Cómo se valoriza la acción ejecutada cuando alguien es juez y parte en la toma de esa decisión? Sí, aquí hay dos conceptos claros, Carlitos. Número uno, recuérdese usted que el código se empezó a elaborar y se empezó este proceso de discusión desde el año 2014. Desde el año 2014, 2015, 2016, sí ha estado en este proceso de elaboración, discusión del código con los entes vinculados al sistema de administración de justicia, con el Ministerio Público, con la Corte, con los organismos de derechos humanos como el CONADE, como el CTPRT. Varias instituciones y todas las universidades trabajaron en este esquema desde aquella época. Es decir, en aquel momento no eran sonados los casos
de extradición ni acusaciones como nosotros los vemos hoy. Por lo tanto, en una línea de tiempo, el código se empezó a redactar antes que sucediera toda esa realidad, comenzando por ese punto. Y por otro, recuérdese usted que nuestra Constitución de la República y también los ordenamientos jurídicos internacionales establecen el principio de inocencia y el principio del debido proceso. Es decir, mientras no exista una sentencia condenatoria, una persona es considerada para todos los efectos de la ley como inocente. Y en la práctica, nosotros hemos visto judicial que estas personas han desfilado por los órganos de justicia a tratar de ejercer su derecho específicamente a la defensa. Ya después ya no le corresponde al Congreso verificar si son culpables o no, ni nos corresponde a nosotros como sociedad, sino que le corresponde específicamente al Poder Judicial tomar esa decisión a través de los juzgados y de los distintos circuitos que están creados con este propósito. Así que, en suma, como usted lo menciona, quizás por un tema de crítica social, se ha visto que muchas de las personas que participaron en estos procesos de discusión del código son personas que han estado vinculadas a algunos casos de los cuales ya todos nosotros conocemos, pero en determinado momento el órgano político, que en este caso es el Congreso Nacional, está representado por 128 diputados de todas las facciones políticas habidas dentro del mismo Congreso, que han estado integradas también en las comisiones respectivas. Es decir, que no solo han sido los diputados de una línea política o de una línea partidaria los que han participado en los procesos de aprobación del código. Yo más bien me asusté porque yo he visto políticos o he visto diputados que participaron del proceso de aprobación del código, muchos de los cuales hoy no son diputados y otros lo siguen siendo en otros partidos políticos, que en aquellas discusiones, si usted lo ve, votaron a favor de muchas de las disposiciones que hoy están diciendo que no. Es como una especie de amnesia que se ha creado alrededor de esto, porque han visto que socialmente es más fácil oponerse al código, de decir yo voté por él, por aspectos netamente de populismo penal, porque la gente lo que quiere es escuchar que las penas se incrementan, la gente lo que quiere escuchar es que existe cárcel, que debemos de hacer penas a perpetuidad. Entonces ese discurso populista, como se ha dicho internacionalmente, no nos va a llevar a nada, porque realmente no se puede utilizar la ley penal como un instrumento de venganza o como un instrumento que vaya encaminado a lacerar o a tratar de establecer la satanización de ciertos sectores. Yo creo que eso sería lo incorrecto de ver la ley penal. Esta discusión, Carlitos y Ramón, si ustedes revisan las páginas en internet en Argentina, revisa Ecuador, que fueron los dos países que antes de Honduras también participaron en procesos de discusión de sus códigos, la gente allá marchaba para que el Código Penal no tuviese tantos delitos. La gente allá marchaba específicamente para que se despenalizaran algunas conductas. Y nosotros aquí hacemos todo lo contrario, en algunas circunstancias un poco paradójicas. Fíjense que en el año 2016 y 2015, si usted recuerda que se salió con el tema de las antorchas, la gente pedía también que se estableciera la figura de la colaboración eficaz dentro del ordenamiento jurídico. Hoy el nuevo Código Penal en los delitos contra la corrupción, de forma histórica, trae la colaboración eficaz en el 510, para que la persona, el sapo o el delator, que es la figura del colaborador, que básicamente la población no puede entender, pueda delatar a sus compañeros y llegar verdaderamente a las esferas más altas de los autores intelectuales de los delitos de corrupción. Entonces, como antes se marchaba para que antes eso era bueno y se marchaba en las antorchas por eso, y ahora que tenemos la figura en el Código Penal en 510, ahora decimos que es malo. Entonces, ese es un tema bien paradójico, se los dejo para que lo traten de analizar, porque en la lucha contra la corrupción se crean nuevos delitos, se establecen nuevas figuras que no estaban contempladas en la legislación anterior, y una de ellas, y yo también como hondureño, creo que todos los que estamos aquí, tanto Ramón como usted, Carlitos, y también los televidentes que nos ven y nos escuchan, sabemos nosotros que el flagelo de la corrupción es inmenso y queremos nosotros enjuiciar a las personas. Pero a veces no se puede hacer porque no se logra detectar quiénes son las estructuras que están detrás, y ahora con el nuevo Código Penal en el artículo 510 le dejamos esa disposición al Ministerio Público, a los órganos persecutores del delito, para que puedan tener una mayor optimización y avanzar en los casos de investigación de estos delitos. Sí, finalizo con esta consulta, abogado, porque sabemos que tiene el tiempo limitado y le agradecemos su participación. Hablando específicamente de esos delitos contra la corrupción, donde pues ha generado bastante polémica, y usted establece que se han generado campañas. Yo creo que si alguien lee este Código Penal y mira que va a favorecer a los corruptos, pues estoy de acuerdo que hagan sus campañas, cada quien tiene sus posturas.
Yo en mi caso particular respeto todas las posturas porque miro elementos buenos y miro elementos negativos dentro del código. Por ejemplo, usted nos acaba de declarar en estos momentos de los delitos contra el narcotráfico que si hay una gradualidad en las penas por la cantidad de droga. Ya lo encontré en los artículos, ¿verdad?, que usted establecía, 321, 322. Hay que leerlo, ¿verdad? A veces uno por no leerlo todo, pues comete errores de apreciación. Pero en los delitos contra la corrupción, abogado, pues en mi caso particular yo no estoy de acuerdo que se rebajen las penas a los que han asaltado el Estado. Si Honduras hoy está en niveles de pobreza por culpa de una clase política corrupta que se ha paseado en este país y que lo siguen haciendo. Miramos el caso del Seguro Social, miramos lo que está sucediendo con esas compras de miles de millones de lempiras, que al final no se mira el progreso en nuestro país, no se miran los resultados. Entonces yo creo que son válidas esas campañas, pero lo dejo a usted para que nos ilustre de manera puntual en qué nos va a beneficiar este nuevo Código Penal a la sociedad hondureña y cómo se van a proteger los recursos, los dineros del Estado para que no sigan asaltando estos corruptos, porque si miran penas más blanditas, pues ellos no van a tener temor y van a seguir cometiendo sus fechorías. Pero interprétenos ustedes de su punto de vista. Sí, ahora los delitos que tienen que ver contra la administración pública, Ramón, Carlitos, ya se establecen ciertas penas que no estaban antes. Siempre se mantienen las penas de prisión de forma gradual conforme al monto de lo que en este caso es malversado contra el monto del patrimonio estatal que el funcionario se apropie. Y una pena accesoria que no estaba tan evidente antes en el Código Penal anterior como lo está en el ahora, es que usted tiene que repararle al Estado de 3 veces más a 4 veces más el monto de lo que usted se apropió, y eso no estaba en el código penal anterior. Es decir, el nuevo código permite que se le haga una reparación a la víctima. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que en la mayor parte de los casos de corrupción, aparte que es necesario que la persona vaya presa, pero también que se le regrese el patrimonio estatal? Es decir, que se entere la cantidad del patrimonio que fue en este caso lacerado a la administración pública. En su mayoría, en los delitos contra la corrupción se permite, en este caso, que exista una reparación efectiva al patrimonio de la víctima. No nos sirve solo que la persona vaya presa y que una vez salga de la cárcel vaya a gozar del dinero del cual se apropió. Lo que necesitamos nosotros es aplicarle con rigurosidad a la prisión, pero al mismo tiempo, como lo dice el nuevo código, que regrese en una pena que es dictada en sentencia, que regrese 3 o 4 veces más el monto de lo cual se apropió, tenga la garantía de que hay un saneamiento, en este caso, a su patrimonio estatal. Estas son figuras contempladas en el código. Como pudo usted hacer el ensayo hoy, eso es normal en el código, que usted lea un artículo y vaya encontrando sus agravantes específicas o un marco conceptual más adelante que lo va a ir definiendo, porque es la técnica en la cual está redactado el código. A veces solo quedamos en la lectura en un solo párrafo, no vemos en su dimensión, y eso es necesario que también lo veamos a la población. Yo sí quisiera decirle, sin ánimo de causar algún tipo de controversia, el código penal es únicamente una ley penal que intenta solucionar conflictos que otras áreas del derecho no han solucionado. En este caso hablo del derecho administrativo sancionador, del derecho civil, hablo de otras áreas del derecho, porque el derecho penal es considerado la última ratio. Pero nosotros vemos que en el país, por un problema no de leyes, porque las leyes que tenemos, si usted lo ha visto, son bonitas, están bien redactadas, sino que en el fondo quizás es un tema de aplicación de la ley que ya no nos corresponde a nosotros, ni a usted, Ramón, ni a usted, Carlitos, ni a mí, porque no somos jueces, no nos correspondería, no aplicamos la ley, sino que lo que nosotros aspiramos es que los operadores de justicia, que por supuesto hacen su esfuerzo, en ese momento impartan la justicia de forma igualitaria y sin excepciones y ningún tipo de privilegio. Pero si el Código Penal, en este caso, si le vemos nosotros esa dimensión, se convierte en una herramienta a la vanguardia que trae una gran cantidad de delitos de los cuales no hemos hablado hoy por el tema del espacio del tiempo, pero que podemos en otros escenarios seguir platicando de esto, porque creo yo que el medio de comunicación que ustedes en este caso están al frente, que informan a la ciudadanía y que del mismo modo ejercen un periodismo de objetividad, es necesario que abramos el debate para poder escuchar a la ciudadanía y poder más adelante también entrar en relación al debate que los ciudadanos consideren en algunos delitos. Doctor Ramírez, le agradecemos mucho el que nos haya atendido, pero es necesario consultarle, si no ha llegado a sus manos, llegará
una carta de las centrales obreras de la derecha, como CTH, Social Cristiana como la CGT, Izquierda como la CUT, donde mencionan de 8 artículos en los cuales se sienten amenazados de ir a parar a la cárcel, que les prohíbe la libertad de reunirse, de asociarse en sindicatos y de protestar por sus derechos. Son específicos, mencionan 8 artículos, creo que es 553, 54, 587. No los vamos a discutir todos como usted dice. Estamos hablando de la clase importante para el sistema productivo del país. Y lo otro es que se ha planteado en esta casa de radio, nuestros entrevistados, las personas consultadas, abogados, que quizás el mal no sea el nuevo código, sino que se requiere toda una reforma del sistema de justicia en el cual el Ministerio Público tenga mejores dientes para perseguir el delito. Sí, creo que ha dado en un punto sensible, es decir, ha puesto el dedo sobre la herida. Realmente es un concepto propio del sistema de administración de justicia. Si usted lo analiza, hacia el año 2016 no teníamos el mejor sistema de justicia penal del mundo. De hecho, nosotros nos ubicamos a nivel mundial en los últimos lugares en el tema de justicia penal a nivel mundial. Por supuesto que se han hecho esfuerzos, el presidente Argueta ha hecho esfuerzos con la creación de las leyes que van encaminadas a mejorar el expediente electrónico, el expediente digital, también con el tema de las audiencias virtuales, pero esto en estos últimos 2-3 años que él ha estado en el mandato, pero en la evaluación que se han hecho a nivel internacional hacia el 2016 no habíamos tenido el mejor sistema de administración de justicia, aunque se respalda financieramente todos los órganos persecutores del delito. Hay que verlo con esperanza por ese lado. Y lo otro, Carlitos y Ramón, es que si usted ve, yo tuve la oportunidad de analizar, me senté, me llegó a mi celular la manifestación que usted dice de las centrales obreras, imprimí el documento y me puse a leerlo línea por línea. Y creo que alrededor de lo que ellos manifiestan, casi de siete artículos que van vinculados con el ejercicio de las libertades, con el orden público y con el terrorismo, que se han generado dudas a raíz de estas campañas de desinformación. Si usted lee los 7 artículos, en ninguno habla de las organizaciones sindicales. En estos artículos se habla de organizaciones que se conciben con el objetivo de cometer delito. Cuando nosotros hablamos de grupos organizados como las maras o como las pandillas que están en el marco de esto, pero algo que me llama muy poderosamente la atención es que en este manifiesto no se le dio el lugar importante que se le debe de dar a lo que el nuevo código le protege, los derechos a los trabajadores, que eso es una conquista histórica que se está incorporando en el nuevo código y por lo cual casi hemos marchado nosotros. Lo confieso, mi madre ha sido una persona vinculada al sector salud y yo durante toda mi niñez y durante toda mi adolescencia estuve casi todos los 1 de mayo marchando en el tema de Citramed y de las organizaciones del San Felipe de trabajadores. Yo siempre recordaba el tema del ejercicio de los derechos de los trabajadores porque yo formé parte de las marchas, y hoy que yo veo estos delitos en el nuevo Código Penal que no estaban en el Código Viejo, para mí representa una conquista para todas las organizaciones sindicales, que un patrono que no pueda pagarle o que le incumpla o que engañe al trabajador pueda ver en la justicia penal la solución a su problema, porque cuántas empresas aquí cierran, de la noche a la mañana se van y los trabajadores se quedan en los juzgados de trabajo con las sentencias que terminan guindándolas en la pared de recuerdo, porque no se puede específicamente solucionar el tema de sus derechos o de sus pagos e indemnizaciones. Ahora la justicia penal le abre ese campo específicamente a los trabajadores para que puedan denunciar. Entonces, ¿por qué en esos comunicados no se le da la importancia a estos delitos que se le debe de dar y nos centramos en otras cosas? Pero si usted lo ve, hay una gran cantidad de aproximadamente 2.5 millones de trabajadores hondureños de todos los sectores de la economía que pueden ver la esperanza en esos tipos penales para solucionar sus conflictos. Y si usted analiza, Carlitos y Ramón, los comunicados de la empresa privada en algunos sectores promueven la eliminación de esos artículos, y la clase trabajadora se centra en los artículos que no es aplicable a ellos, pero que de una u otra forma no ven la importancia sistemática de la incorporación de estos nuevos delitos. Muchas gracias, doctor Ramírez, por sus importantes aportes esta tarde. A la orden, Ramón, a la orden, Carlitos, para servirle. Le agradecemos al doctor Hermes Ramírez, doctor en Derecho Penal, haber compartido Cuarto Poder Radio Globo esta tarde los argumentos del nuevo Código Penal
y que son cuestionados por abogados, algunos abogados y organizaciones de sociedad civil, a quienes quizás tengamos también la oportunidad de consultarles que en tantos años que estuvo tratándose del Código Penal, ¿por qué no se ejecutaron las campañas explicándole a nuestro pueblo, explicándole a Carlos en qué le perjudicaba el nuevo Código Penal ahora que ya está aprobado? Va a entrar en vigencia el 25 de junio. De eso no lo dudemos. De acuerdo, don Carlos, totalmente con usted. ¿Por qué en este tiempo de más de un año no se socializó? No se hizo un proceso de poder familiarizar los elementos positivos y negativos de este código. Yo hasta hace poco miro al abogado Ramírez en los medios de comunicación y me parece que él es una persona muy práctica en puntualizar y defender su postura, ¿verdad? Porque es importante y es bonito generar el debate de este tema amplio que se tuvo que haber hecho por varios meses y quizás no generar esas campañas específicas donde no informan claramente, no amplían claramente. Por ejemplo, esto que él hablaba, don Carlos, si se refiere a este comunicado que han establecido las centrales obreras, gracias Cristian, este es el comunicado al que usted se refiere, ¿verdad, don Carlos? Sí. Donde los representantes de las centrales obreras ratifican al Congreso Nacional su posición que el nuevo Código Penal tiene regulaciones que atentan contra los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y la población en general. Vamos a leer de manera resumida. Los secretarios y líderes sindicales se reunieron con la comisión especial nombrada para atender la propuesta de derogatoria de varios artículos del nuevo Código Penal presentada en la fecha 20 de mayo del 2020 por los trabajadores al Congreso Nacional de la República. Ok, bueno, en su introducción los secretarios dejaron claramente establecido que esta reunión no es un espacio de socialización, ya que esta debió haberse desarrollado previo a la aprobación del código y a la reunión era exclusivamente para conocer la respuesta del Congreso sobre la posición presentada. O sea que tampoco se socializó con tiempo con las centrales obreras y a última hora todo el mundo viene a quejarse, todo el mundo quiere venir a cambiar porque durante este tiempo de un año prácticamente poco o nada se hizo en ese tema, don Carlos, de poder dialogar con todos los sectores interesados. Mire usted, se invita a los influencers hasta este momento, que yo no estoy en contra, pero hay otros sectores que también deben de participar. ¿Por qué los periodistas no participan? ¿Por qué los estudiantes de Derecho, vaya, póngale, que son personas que están en este tema de la ciencia jurídica y que pueden aportar mucho, no lo hacen? ¿Por qué los catedráticos de las distintas universidades también no participan? O sea que hay varios sectores importantes que tienen que ser tomados en cuenta. Le comento que el Comité para la Libertad de Expresión hizo 2 conferencias de prensa cuando estaba en la discusión y no trascendió de ahí. Sí. En aquel momento nos enfocamos en la vaina de la MASI y nos olvidamos del nuevo Código Penal. Correcto. Las centrales obreras me llaman la atención, don Hilario Espinosa de la CTH, don Daniel Durón de la CGT y don Joel Almendares y José Luis Baquedano, que incluso es abogado laboral. Me invitaron a una reunión en el mes de octubre, no sé si fue 10 o 11 de octubre, y en esa reunión hablaron del Código Penal y estuvieron explicando de lo que laceraba los derechos laborales, la violación que hacía de los derechos ya conquistados, porque vienen a entregar la carta hasta el 24 de mayo. Correcto. Y publicada hasta el 2, o sea que si hoy es 9, hasta hace 7 días. Va a ser un año que yo estuve en esa reunión. Por cierto, lo hicieron en el local del Colegio Médico. Y ahí se refirieron a eso. Don Carlos H. Reyes, don Daniel Durón, don Dimas Chávez, sobre el nuevo Código Penal. No había entrado en vigencia la primera vez. Si hubieran tenido la carta hecha, ya la hubieran publicado en miles de veces, se la hubiéramos difundido, hubieran andado en estos foros. Nadie les ha negado ese espacio. A quienes sí voy a juzgar es algunos medios corporativos. ¿Sí? Guardaron el silencio. Lo que pasa es que ahora están divorciados. Hay ahí un pleito de matrimonio con el gobierno central y por eso ahora hay que cuestionar el Código Penal. No, ya se enamoraron. Ya enamoraron de nuevo. Escuche. Cuando se habló el caso de la corrupción, anduvimos haciendo cobertura y entrevistas y trabajo. Nos fuimos ante un abogado a consultarle. Y ahí preguntarle también a los que tenían claridad de cómo quedaba esa situación, porque desde que lo escuchamos, que no lo iban a penalizar, sino que iba a resarcir. Desde que vinieron esos famosos españoles, un hombre y una mujer, y hablaron que qué importaba más, que de recuperar el dinero
o meter preso a un jodido. Desde ahí la cuestión estaba clara que los corruptos iban a quedar libres. Y entonces anduvimos indagando. Los medios corporativos hicieron silencio en ese momento. Así de sencillo. Hicieron silencio, no levantaron la voz ni montaron los foros que estuvieron desarrollando últimamente y la campaña que ahora publicitan, que aparecen diciendo no estoy con el nuevo código y todo eso. Y me voy a dirigir a mi gente también afín, que está en la convergencia contra el continuismo, en coalición contra el continuismo. Bueno, casi es la misma gente, pero en aquel momento cuando estaba discutiendo, ¿por qué no se posesionaron también para manifestarse? De acuerdo, don Carlos. Entonces, esas cuestiones así no resultan. Ya está aprobado. Es difícil darle vuelta. Ya está. Entraría en vigencia entonces ya el próximo 25 de junio. ¿Pero qué opina la población? Abrimos las líneas, Ronald, 2221-6800, 2221-6801. Está en estos momentos la población sabida, ha leído, ha profundizado realmente, o solo se ha dejado dirigir por las campañas, como dice don Hermes, porque es cierto, son campañas y son válidas, pero hay que leer, hay que conocer en realidad si hay elementos positivos y negativos dentro de este Código Penal. Abrimos las líneas telefónicas a través de Radio Globo a nivel nacional. Cristian, hay convocatorias también para mañana. Mire, ya el Congreso Nacional también invitó a los estudiantes de la carrera de Derecho de todas las universidades del país a un conversatorio vía Zoom sobre el nuevo Código Penal. Perfecto. Hubiera sido antes, eso sí, hubiera sido hace 2 años, esa convocatoria. Correcto. Ahora ya no. Ya el agua está derramada. Ya está el tamal. Buenas tardes, llamada telefónica. Muy buenas tardes, le escuchamos. Sí, adelante. Buenas tardes. ¿No los está escuchando? Bueno. Ahí está. Sí. Hola. Bájale el volumen. Si no baja el volumen no le podemos escuchar ni se... Bueno, otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, amigo. Yo como ciudadano común y corriente, yo no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero aquí yo creo que los estados modernos son los que deciden sobre qué tipo de sociedad es la que desean construir. Aquí, para hacer un código penal justo, que donde se aplique la justicia, yo diría que no hay que andarle preguntando a nadie. Yo diría que tiene que ser con términos técnicos científicos. Aquí todos quisiéramos tener un código a favor de nosotros. Miren el caso de aquel señor con la vacation ley, que está porque le dieron 90 días más, ahí estaba comiéndose a Mundo y a Raimundo. Eso no es permitido en otros países. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que así se hizo, amigo, con los expertos y científicos, como dice usted, incluso centrado en personas de España, especialistas supuestamente en este tema. Esos especialistas españoles no me convencen mucho, pero escuchamos a nuestros oyentes. ¿Qué entre en vigencia el nuevo Código Penal? Sí, buenas tardes. Mire, en realidad yo no he leído a profundidad la ley completa, pero puedo opinar a través de lo que he conocido parcialmente. En realidad, lo que algunos de sus opositores el día de ayer es cierto, tiene mucha razón. El detalle está muchas veces que se puede tener la mejor ley, pero al final eso es un instrumento, porque definitivamente son los hombres los que aplican o dejan de aplicar, o apliquen a su conveniencia parcial o tendenciosamente. Entonces ahí tenemos un problema. En segundo, hay ciertos artículos que definitivamente, si nos vamos al principio de lo que significa justicia, deben cambiar. Que no se puede aplicar condenas de manera arbitraria, solo porque me meto a la boca y no a los vientos y a donde me caigan el número que va a ser, o visceralmente. Y ese problema, bien decían ayer, no existe ningún fundamento para establecer sobre qué base se va a disponer que una pena se pueda cargar a un individuo. Pues tenemos un problema realmente serio. No se pueden, solo porque hay que es cierto, pudo haber hecho mucho daño, pero yo no voy a hacerlo visceralmente, tengo que buscar el principio más justo y equilibrado para impartir justicia y que se aplique una condena. Hay artículos que sí aparentemente, según lo que yo he conocido, son un poco dañinos, como aquellos que quieren coartar la libre expresión. Es importante regular de alguna u otra manera el abuso que se pueda hacer, pero mediante mecanismos que no vengan con una trampa para también aprovecharse de eso y callar la voz de aquellos que quieren denunciar de manera ética, profesional, o por lo menos que quieren hacerlo desde un punto de vista no visceral. Perfecto. Ahora, repito, esa cuestión que la gente también está pidiendo, yo no estoy de acuerdo a favor de un pedófilo o alguien que quiera maltratar a una mujer o alguien que asesina a una mujer,
pero tampoco me voy a enseñar literalmente a decir quiero que lo maten cadena perpetua, que le caigan 50 cadenas perpetuas, que le caigan 50 libras de camiones encima, o sea, perdón, 50 sí, toneladas amigo, de hierro encima. Gracias por su comunicación. Tenemos llena la planta en estos momentos, así que les pedimos brevedad y tomamos en cuenta sus aportes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Pues con respecto al código nuevo, tiene que entrar en vigencia. Ajá. Porque fueron expertos. Se trajeron, se les pagaron con nuestros impuestos y ellos saben, pues. Y lo que necesitamos en el país es que los ladrones devuelvan el dinero que se han robado, pues. Que no se les meta a la cárcel. Entonces, yo estoy de acuerdo que entre el nuevo código. Excelente. Gracias. Gracias. ¿Tenemos más llamadas, Ronald? Sí. Don Carlos, mire, yo me quedo y rescato el elemento que nos decía ayer el abogado Altamirano y como nos dijo el último caballero que nos habló. O sea, mientras para mí es indeterminante, ¿verdad?, ciertas penas, por ejemplo, con los delitos de corrupción, ¿verdad?, las penas en contra de la corrupción, porque si el sistema de justicia no funciona en nuestro país y la justicia está al revés, como decía el abogado Altamirano, la prioridad debería ser fortalecer los entes de justicia en nuestro país, generar independencia en el Ministerio Público, despolitizarlo. Mientras eso no suceda, o sea, los corruptos se van a seguir burlando de nosotros, entren las penas que entren. Ahora, hay un elemento también, don Carlos, que lo pongo en la discusión. Mire, yo sueño con ver una Honduras transformada, yo sueño con ver un nuevo sistema de justicia, yo sueño que dentro de poco tengamos las mejores personas gobernando este país, los mejores magistrados. ¿Y qué va a pasar entonces cuando ya tengamos un verdadero sistema de justicia? No, mire, pongamos los pies sobre la tierra de nuestra realidad. Por ejemplo, resarcir daños significa pagar por el abuso sexual, cuando en Honduras hay una incidencia demostrada de la realidad que vivimos, que no es la de España, entonces, para decir que los ponemos al Estado moderno. Entonces, de que al abuso sexual, porque va a pagar los daños y solo le pongan 5 años de pena, entonces tenemos también que partir de nuestras propias realidades. Por ejemplo, el que hurta porque va a devolver el delito y la pena de la acción es que no ejerza su profesión. Si ya quedó rico, ¿para qué ocupa volver a ser diputado? Correcto. Digan. Entonces son cuestiones que que corresponden a nuestra propia realidad. Claro que todos queremos que la acción sea moderna y que el código sea adelantado, pero entonces significa también buscar la causa para darle la raíz al conflicto. Si yo también estoy de acuerdo que el problema no es el código. Si código que el código hasta con el que está funciona. Pero, ¿y el Ministerio Público? ¿Y cuándo los magistrados de la Corte Suprema van a corresponder a los intereses particulares y no a los de la nación hondureña? Cuando no sean los políticos los que decidan quién va a ser magistrado, porque es la clase política y se ponen de acuerdo los partidos que están representados en el Congreso Nacional. Y a mí lo que me preocupa es eso, la pornografía y esa cuestión, como también dijo, de pasar en los juzgados, con eso de que porque alguien se sienta resentido, lo de los sentimientos lo pueda llevar a uno, aunque va a ser, dijo, en el derecho civil, pero siempre le van a cobrar o lo pueden hasta inhabilitar, pues. Entonces tampoco, porque yo no sé cómo van a penalizar y no me quedó muy claro, pues, cómo se van a penalizar los sentimientos, pues. Correcto. Sí, yo todavía sigo, disculpen nuestros televidentes y oyentes, pero yo todavía sigo con esa confusión, pues, cómo se pueden penalizar que alguien me acusa a mí de que le dañé, le laceré, le dañé, le herí los sentimientos. Ya se volvió sentimental, don Carlos. Entonces, pero bueno. No, que me van a acusar, porque está, dijo, en la cuestión correcto. de que se saca, estén los delitos contra el honor. Es que los delitos contra el honor no es que se eliminan, se sacan de lo penal y pasan a lo civil. Pasan a lo civil, pero agregan un montón de ítem y números. Por eso hay que profundizar en artículos ello, y artículos. No podemos generalizar. Si antes solo eran de 8 o 10, ahora son como 20 causales por las cuales una persona o el Estado mismo me puede llevar a los juzgados. Correcto. Aunque sea en el civil. Entonces, eso es lo que todavía nadie me ha podido explicar. Óigame, y mire, con esas reformas que se hizo a la responsabilidad penal que ya se le quitó a las empresas y al dueño del medio, ahora es directamente su responsabilidad. Mire, hay un perjuicio ahí
y hay una amenaza prácticamente al periodista, porque mire, uno recibe una línea editorial, todo periodista que es empleado recibe una línea editorial y tiene que cumplirla, ¿verdad? Entonces, a veces, y lógico, uno tiene un criterio, aquí nosotros tenemos la libertad de expresión para emitir nuestro criterio. Mire, joven. Pero, don Carlos, ¿qué va a pasar con aquellos medios corporativos donde se les dicta la línea desde arriba? Entonces, y la responsabilidad penal va a recaer en el periodista, y él es un simple empleado, pues. Mire, joven, hay un refrán que dice que al perro más flaco se le pegan las pulgas. Entonces eso es lo que ha pasado. Y eso pasó también con el sector privado. O los medios movió y se despenalizó el instrumento jurídico de la empresa y dijeron que era ficción. Pero yo no quiero irme y dejar así planteado, y mañana lo vamos a tocar, Ramón. El abuso, la extorsión que están haciendo los taxistas con la población hondureña. Ajá. Le están cobrando 50 lempiras y meten 4 personas. Colectivo. Los colectivos. Upa. Dicen que porque tienen que pagar mordida, entonces le hacemos un llamado también a la policía. Sí, no. Ahí entendemos que... Que quede claro, Sí. yo no he visto que los taxistas estén entregando el dinero. Y está... Es el argumento. Pero mire, le están cobrando 50 lempiras y lo grave es que meten las 4 personas. Los mismos, esas famosas mototaxis que andaban ahí, que uno les prestó el micrófono porque estaban con necesidad, y dijimos que tenían que trabajar, que se buscara un medio, sino que les dieran la bolsa solidaria o que les dieran dinero en efectivo. Aquí en esta casa de radio han estado las asociaciones de taxi. Sí. Los representantes de estas asociaciones de taxi. Los dos. La de derecha y la... Terrible. Y la nacional. Terrible. La de Carlos. Pedro Gómez y la que dirige don Jorge Aguilar, se llama, ¿no? Víctor Aguilar. Don Víctor Aguilar. Correcto. ¿Cómo es posible que están extorsionando, no sé cómo llamarle, a nuestro pueblo? A la gente humilde es la que viaja en los colectivos porque no hay transporte urbano. 50 lempiras por moverlo hasta el centro de la ciudad. Terrible. Y nosotros que hemos hecho campañas a favor de los taxistas porque hemos entendido la situación, pero no, por eso me molesta, no se aprovechen del paro en este hemos momento, estado no se aprovechen de la demandando crisis, de que de la les necesidad. apoyen, que les busquen una solución, y están extorsionando, estafando al pueblo. ¿Por qué hacen eso? Si son pobres, igual ustedes también, hombre, que el que va transportando. Y si la policía está, tráigame las pruebas de la mordida para ir a decirle al director de la policía. Correcto. Nos vamos, don Carlos. Será hasta las 6 de la tarde a través del canal hondureño de televisión. Siempre un programa más de Cuarto Poder. Protéjase. Cuídese. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.